Ahí estamos. Bueno, buen día para los que no había saludado antes. Acá lo que vamos a hacer el día de hoy es la resolución de este enunciado chiquitito, pero un enunciado en fin para poder probar practicar un poquito todo lo que estuvimos viendo hasta el momento en el módulo. Y bueno, resolverlo con BlueJ, ¿sí? Lo que vamos a hacer es este enunciado, que es un ejemplo básico de una farmacia en este caso, que lo que nos dice es que quiere tener un catálogo de sus productos, ¿sí? La farmacia sabe que tiene a lo sumo 10.000 productos diferentes que se pueden almacenar en su catálogo, y para cada uno de ellos se conocen ciertos datos: el código del producto, su nombre, su presentación, su marca y su precio, ¿sí? Después, no, lo que nos piden es, bueno, o lo que pedimos en realidad en el enunciado es crear la clase medicamento con todos los atributos, getters y setters, y realizar un programa con un menú de opciones, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata eso, que permite ingresar medicamentos en el catálogo y que muestre el contenido de ese catálogo, ¿sí? Bien simple, directo el ejemplo. Entonces, lo que vamos a hacer primero que nada es abrir BlueJ, ¿sí? Crear un proyecto. Para eso vamos acá a proyecto nuevo. Yo lo voy a crear en el escritorio, ¿sí? A crear el proyecto de ejercicio, vamos a ponerle ejercicio de explicación o explicación directamente. Lo que nos va a hacer es crear una carpetita, ¿sí? Donde, uy, perdón, no creé la carpeta. A ver. Ah, claro, tengo una carpeta que se llama igual. Perdón, ejercicio, la vamos a poner. Perdón, disculpen ahí que no me di cuenta que ya tenía una carpeta con el mismo nombre. Ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a crear. Ahí nos creó la carpeta. Bien, en esta carpeta o en este proyecto lo que vamos a poder hacer es incluir todas las clases de nuestra solución, ¿sí? Para eso yo más o menos lo que hice fue tener dos archivos creados que los vamos a arrastrar hacia acá. Ahora vamos a ver cómo los incluimos. Y la idea sería resolver este ejercicio que les planteaba recién, este enunciado chiquitito de la farmacia, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para poder representar? A ver, lo que nos pide esta farmacia es que quiere tener un catálogo de productos. Entonces, lo que tendríamos que representar es justamente el catálogo, por un lado, y los productos por el otro, ¿sí? Para representar los productos, ¿qué, qué utilizaríamos? En este caso, ya nos lo da la pauta del ejercicio, pero bueno, si pensamos en el problema eh, sin considerar esta parte del enunciado, ya nos va dando como la pauta de los atributos que tendría nuestra clase, y una clase producto o una clase medicamento, ¿sí? Que nos permita representar justamente lo que la farmacia quiere almacenar en su catálogo. Después vamos a ver cómo representamos el catálogo, ¿sí? Así que bueno, inicialmente yo lo que hice fue crear un archivito, que ahora se los voy a mostrar, lo tengo por acá, que son tanto el archivo medicamento.java como programa principal.java. Que lo que podemos hacer es directamente o bien abrir acá y crear la clase, ¿sí? Por ejemplo, decimos, creo la clase medicamento, escribirlo bien, ¿sí? Y aquí dentro voy a reemplazar toda esta implementación, ¿sí? Que es la implementación que nos crea por defecto BlueJ, por la que tengo en mi archivo, o bien lo que podría hacer es cerrar el proyecto, arrastrar todo a la carpeta que creé y volver a abrirlo, ¿sí? Esas son las dos opciones que tengo. Fíjense que si no tuviera esta clase creada, ¿sí? Vamos a eliminarla, y me dan una clase ya creada, como por ejemplo medicamento, programa principal, podría hacer esto: tomar esos dos archivos, cortarlos, ¿sí? O copiarlos, como quieran, y llevármelos, ¿sí? A mi carpeta del proyecto. Recuerden que creamos en el escritorio una carpeta que se llama ejercicio, ¿sí? Un proyecto ejercicio. Acá adentro pego esos dos archivos, y si yo abro el proyecto, ahora desde acá, los va a incorporar, ¿sí? Va a incorporar los archivos sin compilación, obviamente, porque los incluía así de prepo, vamos a decirlo, ¿sí? Entonces, tendríamos por un lado la clase medicamento, por otro lado el programa principal que me pide en el inciso B, ¿sí? El programa principal en sí es una estructura de programa vacía, ¿sí? Que lo creé con una estructura vacía. Fíjense que es una clase que se llama programa principal,
con un método main, ¿sí? Que lo único que tiene declarado acá es un escáner, ¿sí? Bueno, me olvidé poner una palabra encima. Un escáner, ¿sí? Vamos a poner escáner para que no sea tan largo el nombre de la variable. Hasta ahí es lo único que tiene el programa, ¿sí? Después, en la clase medicamento, como decíamos recién, si yo tengo todas estas características, ¿sí? Detalladas de cada uno de los productos o de cada uno de los medicamentos, seguramente van a ser los atributos. ¿Que cómo tienen que ser esos atributos? Porque, a ver, cuando estuvieron con Alejandro en clase, hablamos de que las clases o los, digamos, lo que ustedes definan como atributo, o las componentes, vamos a decirlo así, o la información que almacenan las clases, tiene que ser de cierta forma. Tiene que tener un acceso, ¿sí? Respecto a la clase y un acceso respecto a el programa que lo utiliza o quien quiere utilizar esa clase. ¿Lo recuerdan? ¿Quiere alguno, se anima alguno a decirme? ¿Por el chat o por...? Exacto, Pablo me escribió por el chat. Tienen que ser privados esos atributos, ¿sí? Entonces vamos a definir esos atributos como privados y después vamos a tener que definir la forma en la cual los accedemos, que vendría a ser los getters y los setters, ¿sí? Por lo tanto, si volvemos a entrar al proyecto, fíjense que metiéndonos ya en la clase medicamento, tenemos, fíjense que esta es la clase que representa, ¿sí? Los aspectos o digamos, los medicamentos, vamos a decirlo más abreviadito, ¿sí? La clase que representa los medicamentos, y es una clase pública, o sea, se puede utilizar desde desde cualquier programa que definamos dentro del proyecto, y lo que va a tener son todos sus atributos privados. Fíjense, vamos a tener el código del producto, el nombre, o el código del medicamento, lo mismo, el nombre, ¿sí? La presentación, que vendría a ser cuántos miligramos viene, si viene en caja, si viene esto, si viene el otro, y una marca y un precio, ¿sí? Fíjense que el precio es double porque justamente tiene coma de símbolo, ¿sí? Y acá yo como ejemplo les puse el setter y el getter de precio, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar agregar ahora? Todos los demás getters y setters de los atributos, ¿sí? En este caso, yo acá lo usé con el this, ya más adelante van a ver qué significa esto, ¿sí? Pero podrían directamente utilizar el nombre del atributo y ya les va a funcionar en este caso, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, agreguemos los getters y setters de cada atributo, ¿sí? Por ejemplo, para el código, public void set código, ¿sí? Recuerden que para la convención de nombres que utilizamos de los atributos y los métodos o variables de instancia, atributos o variables de instancia, arrancan con minúsculas, si tiene más de una palabra en el nombre del atributo, de la variable, cambiamos a, a mayúscula, ¿sí? Lo mismo con los métodos, arrancamos con una palabra en minúscula y si tiene más de una palabra, hacemos el cambio a mayúsculas, ¿sí? En este caso, si hacemos un set código, vamos a necesitar recibir un entero, ¿sí? Que sea code, por ejemplo, y darle ese valor a el atributo, ¿sí? Epa, ahí se me movió, ahí va, ahí vamos. Entonces, código va a tener que ser igual al código que me pasan por parámetro, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el nombre, voy a hacer una copia y pegue, pero vamos a ir cambiando los datos y lo que necesita cada uno de los métodos. En este caso, si queremos hacer el set en lugar del código del nombre, ya no vamos a recibir un entero, vamos a recibir algo, en este caso un objeto string, ¿sí? String, normal, que sea un nombre, ¿sí? Por ejemplo, nom, y le vamos a asignar su nombre al nombre del medicamento, del producto, ¿sí? Y así siguiendo con todos. Lo mismo va a pasar con presentación, ¿sí? Presentación,
sé para qué le puse acento, la costumbre. Presentación también es un string, ¿sí? Y que lo vamos a tener que asignar a el atributo presentación, ¿sí? Si hay alguna duda hasta acá me van diciendo, ¿sí? Lo mismo va a pasar con la marca, vamos a copiar este que ya tiene un string, así es más rápido. ¿Sí? Lo mismo va a pasar con la marca. Entonces, marca, que es una marca. ¿Sí? Y acá vamos a hacer el atributo marca. Y me falta, no me falta nada, pues ya estaba el precio hecho. ¿Sí? Ahí tenemos los sets. Después, por otro lado, vamos a necesitar los gets. O sea, el método que me devuelve, ¿sí? Me retorna el valor del atributo. ¿Sí? El primero que vamos a hacer para seguir el mismo orden de los atributos es el de código. ¿Sí? Vamos a decir método público porque tiene que ser accesible desde cualquier eh, programa que que quiera interactuar con nuestro objeto. ¿Sí? Y vamos a devolver un entero que es el get código. ¿Sí? Acá no recibiríamos ningún parámetro porque justamente se trata de retornar el valor del atributo. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es justamente eso. Retornar el valor del código, que es mi atributo que me da el código del medicamento. ¿Sí? Lo mismo va a suceder con con el nombre, ¿sí? Con la presentación, con la marca, pero en este caso lo que vamos a devolver no va a ser un entero, sino un string, ¿sí? Porque la clase del objeto, el atributo, perdón, es un string, ¿sí? En este caso nombre, ¿sí? Vamos a devolver el nombre y vamos a copiarlo para que sea más rápido, aburrirlos con esta parte. El nombre, presentación, presentación. Nuevamente retornamos el atributo que estamos definiendo y me falta marca. ¿Sí? El otro que nos queda es la marca. Epa, ahí se me movió. Ahí. Marca. ¿Sí? Hasta acá bien simple. Definir la clase, ¿sí? Lo que nos pedía el enunciado. La clase medicamento con sus atributos, sus getters y setters. ¿Sí? Sus setters, primero que lo definimos, y sus getters. ¿Sí? Sus getters. Con esto lo que vamos a poder hacer es crear objetos de esta clase. ¿Sí? Hasta acá lo que podemos hacer con esta clase es crear objetos y darle valor a sus atributos y consultarlos. ¿Sí? Si compilamos, fíjense que no vamos a tener ningún problema, el archivo está guardado, no tiene errores de sintaxis ni nada. ¿Sí? Bien, volviendo a la parte del programa, ¿qué nos pedía el enunciado? Nos pedía realizar un programa con un menú de opciones que permite ingresar medicamentos en el catálogo y que muestre el contenido de ese catálogo. ¿Sí? Y lo que teníamos que fijarnos inicialmente es cómo representar justamente ese catálogo. ¿Qué se les ocurre para representar el catálogo? ¿Qué podemos hacer para representar el catálogo? Estamos en nuestro programa. Exacto. Como ahí nos dice que sabe, o sea, la farmacia sabe que a lo sumo tendrá 10.000 productos o 10.000 medicamentos en su catálogo, bueno, podríamos utilizar un vector, ¿sí? ¿Cómo definíamos el vector en Java? Abro un poquito más grande este archivo, así lo podemos ver todos ahí. Necesitaríamos, por un lado, vamos a sacar este comentario que no sirve para nada, lo que tendríamos que hacer es definir inicialmente, como me decían recién, un catálogo. Catálogo. ¿Sí? ¿Qué sería este catálogo? ¿Qué qué clase de objeto o qué clase de estructura, ¿sí? Tendríamos en este catálogo? Me decían recién un vector. ¿Cómo lo defino? ¿Un vector de qué sería? Un vector de medicamentos, de tipo medicamentos. Exacto, un vector de medicamentos. Entonces, ¿cómo hacemos? Medicamentos, perdón,
que es el nombre de la clase, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Cómo lo defino? Ahí que me dicten sintaxis. Abrir y cerrar corchetes. Exacto. Abro, cierro corchetes y digo, esto va a ser vector, ¿sí? De medicamentos, de objetos medicamentos. ¿Sí? Voy a almacenar referencias a medicamentos en mi variable que se va a llamar catálogo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo creo? Porque hasta acá lo que tenemos es, en mi clase programa, el método main, un escáner creado ahí, porque en algún momento voy a tener que leer datos, y este vector que inicialmente, si yo lo dejo hasta ahí, estaría sin crear, estaría, digamos, como esperando a que lo cree. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se creaba un objeto o cómo se creaba una estructura en Java? Voy a poner igual, new, Sí, igual de new, vuelta el tipo new, medicamento, y, y ¿y entre qué los más? corchetes pones la cantidad de elementos que crees en ese vector. Exacto, acá tendríamos que poner 10.000, ¿verdad? Una opción que les puedo recomendar hacer también para no quedarnos con una cantidad acá y después tener que repetir el valor en algún recorrido, por ejemplo, o cuestiones de ese estilo, es poner una dimefe. ¿Sí? Lo mismo que hacíamos en Pascal, es decir, tengo una dimensión física y una dimensión lógica, ¿verdad? Entonces, esa dimefe, vamos a ponerla como constante, dimefe viene en mayúsculas, lo que podemos hacer es definir una constante, ¿sí? ¿Cómo defino una constante en Java? Acá vamos a definirlo. Dentro de mi programa, voy a poner un comentario para que sepan que acá estamos definiendo la constante de dimensión f, ¿sí? ¿Y cómo la defino? Lo defino como, porque en realidad en Java no hay una palabra clave que sea para las constantes, ¿sí? No hay una palabra const como en Pascal. Lo que sí podemos hacer es definir dentro de nuestra clase, perdón, dentro de nuestra clase podemos definir un atributo o una variable de instancia, ¿sí? O una variable que sea de clase, ¿sí? No de instancia, perdón. Ahí tuve un error en la definición, ¿sí? Podemos definir pública, ¿sí? O pública o privada. Puede ser privada también porque la vamos a usar únicamente en nuestro programa. Private, ¿sí? Static, ahora les voy a explicar qué significa esto. Final, ¿sí? En este caso es int, dimef, con un valor de 10.000. ¿Sí? Static final, bien. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Sí? Pues me van a decir qué significa todas estas cuestiones de palabras acá adelante. ¿Sí? Primero, privada es que la vamos a usar únicamente dentro de nuestro programa. ¿Sí? Ahí va con la pregunta que me hicieron por el chat. Una variable privada dentro de mi clase programa. ¿Sí? Estática, ¿qué significa? Que yo no tengo que tener una instancia de programa, o sea, no tengo que crear un objeto programa principal para que esto esté disponible. ¿Sí? Y final, ¿qué significa? Que una vez que esté asignado este valor, no va a cambiar. ¿Sí? Entonces vendría a ser como una variable que no va a cambiar su valor, ¿sí? Lo cual sería una constante. ¿Está? Y la ponemos en mayúsculas justamente como para diferenciar que se trata de una constante. Me preguntaban por ahí en el chat por qué no la definía dentro del main. Porque justamente al definir una variable de este tipo que es final y que es estática, ¿sí? Necesitamos tenerla accesible desde todos los métodos de mi programa. ¿Sí? Si yo quiero hacer un método después que recorra el catálogo de medicamentos, esta dimensión física la voy a necesitar, ¿sí? O la dimensión lógica o digamos, la estructura que voy a recorrer la voy a necesitar desde cualquiera de los métodos que tengo dentro de mi programa. Si quiero agregar un elemento al vector o un medicamento al vector, también la voy a necesitar saber y demás. Entonces la necesitamos tener desde todos los métodos
de mi programa, ¿sí? Tiene que ser justamente estática para que esté disponible sin tener instancias de programa. O sea, si ustedes se fijan, cuando nosotros hacemos la ejecución de los programas que vinimos haciendo hasta la clase de hoy y que vamos a seguir haciendo, siempre son métodos, el main es un método estático, un método que no necesita que el programa esté instanciado. ¿Qué significa que el programa esté instanciado? Que haya un objeto programa. Ustedes directamente, cuando vienen acá, si se fijan en este caso, ¿sí? Bueno, en este caso va a compilar ahí, ¿sí? Si compilamos todo el programa y miran en el programa principal, ¿sí? Y hacen clic derecho, fíjense, que si bien se puede hacer new programa, o sea, crear un objeto programa, el main puede ser ejecutado sin que haya una instancia de programa, sin que haya un objeto creado de programa principal, ¿sí? Esa posibilidad de que podamos ejecutar el main sin tener una instancia de programa principal es justamente la ejecución de métodos estáticos, ¿sí? Siempre el programa principal, o casi siempre en los casos que venimos trabajando, lo vamos a utilizar de manera estática, ¿sí? El main va a ser el método estático que nos va a permitir la ejecución del programa. Además que ¿cómo es? No sería necesario tener una instancia porque no representa ningún objeto de nuestro mundo real, por decirlo así, o de nuestra farmacia, por ejemplo. El programa principal únicamente lo que necesitamos es un método que nos permita crear los objetos medicamentos y trabajar con ellos, ¿sí? Por eso es estático. Bien. No sé si respondí la pregunta que me dejó en el chat. Pablo, creo que la había dejado. No sé si se entendió, si quedó alguna duda más. Perfecto, me dicen que ok. Bien, seguimos un poquito. Entonces, una vez que definimos la constante, ¿sí? Vamos a tener en nuestro programa creado un vector, ¿sí? Podemos ejecutar, obviamente, este método estático, un vector con 10.000 elementos, ¿sí? O la posibilidad de tener 10.000 medicamentos eh, eh, guardados, ¿sí? Ahora, no hay ningún medicamento cargado. Tenemos que empezar a crearlos y demás. Bueno, para esto, fíjense que en el enunciado, lo voy a abrir acá un costadito, así tenemos las dos cosas a la par, a ver si puedo. Creo que puedo. Sí, bien. Lo que nos pedía, si se fijan, es saber que tiene a lo sumo 10.000 y después los datos del producto, está perfecto. Y una vez que ya creamos la clase, que es lo que hicimos recién, ¿sí? Con los atributos getter y setter, realizar un programa con un menú de opciones, ¿sí? Menú de opciones en el sentido de decir que el programa nos presente algo del estilo, tengo opción 1, bueno, si esto me deja editar, a ver, ¿cómo me está dejando? Claro, se puede abrir. ¿Por qué no me deja? Ah, está para visualizar nada más. Bueno, sería un programa del estilo, a ver, si no me deja editar el documento. Mi idea sería mostrar un menú de opciones en el que diga, bueno, ingresar un medicamento. En la segunda opción del menú, eh, listar los medicamentos disponibles en el catálogo, ¿sí? Una cosa de ese estilo. Primero vamos a ir por desarrollar el menú, ¿sí? Para el cual vamos a necesitar imprimir en pantalla esas opciones que tenemos disponibles y pedir un modo de ingreso, o sea, que nos digan cómo hacer para reconocer el- eh, la opción que la persona está seleccionando. Y después también permitir que se pueda salir del menú y terminar el programa, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, voy a tener un escáner para el ingreso de datos, como decíamos recién, voy a crear mi catálogo de medicamentos y este catálogo de medicamentos también va a estar cargado hasta cierta dimensión lógica, ¿sí? Ahí vamos a necesitar dentro de nuestro programa una variable, ¿sí? Que sea la dimensión lógica, o DML como le llamábamos siempre en los programas de Pascal, ¿sí? Podemos decir que ese valor de la DML va a arrancar en 0
vacío y después vamos a ir cargando los datos. Bien. Una vez que tenemos ya inicializado como vacío este medicamento, dijimos vamos a imprimir el menú. ¿Sí? Entonces podríamos hacer un método que sea imprimir menú. ¿Sí? Menú sin acento. Y en este imprimir menú, ahora vamos a ver qué hacemos ahí adentro, nos va a devolver, ¿sí? Nos podría devolver el valor de la opción que selecciona la persona. ¿Sí? Vamos a decir, bueno, en la opción nos va a devolver lo que la persona seleccionó en el menú. Mientras esa opción sea distinta, perdón, acá casi me voy con Pascal, distinta por ejemplo, puede ser la opción, si teníamos una opción para ingresar medicamentos y otra que muestra el listado, puede ser la opción 3, ¿sí? Mientras la opción sea distinto de 3, que sea la opción de salir, ¿sí? Vamos a seguir trabajando Profe, Sí, perdón. adelante de la opción no iría al tipo. Sí, sí, perdón. Ahí me comí el tipo de datos. Sí, ahí vamos. Y mientras esa opción, y dale que va con la sintaxis Pascal, me quedé con el Pascal yo, ¿sí? Disculpen ahí. Mientras la opción sea distinta de salir, vamos a trabajar, que acá, bueno, después vamos a poder, ¿qué ponemos? ¿Sí? Trabajamos con el menú y después necesitaríamos otra vez asignar, ¿sí? Una opción nueva o mostrar el menú y que nos seleccionen la próxima opción. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, primero que nada, este método para ver qué nos muestra el menú y para ver qué hacemos en cuanto a las opciones. Fíjense que este método de mostrar el menú y que me devuelvan la opción va a también necesitar ser estático, ¿sí? Public, static. ¿Pero qué va a pasar ahora? ¿Va a ser void? No, me va a devolver una entero, porque me va a devolver la opción que seleccionó la persona, ¿sí? Imprimir menú, ¿sí? Y hasta ahí vamos. Si ahora me puse la llave, bien, ahí va. Si ahora lo que queremos hacer es imprimir el menú, ¿qué podemos hacer acá? ¿Qué hacemos? Voy a necesitar hacer system out, system.out.println, ¿de qué? ¿Qué imprimimos acá? Directamente, que ingrese la opción, ¿no? exacto, seleccione una opción. ¿Sí? Bueno, acá me comí las comillas. Ahí vamos. Selecciono una opción, ¿sí? Y después podemos, como para que queden distintas líneas, ¿sí? Repetir esto con las diferentes opciones, ¿sí? Podemos decir, para uno ingrese un medicamento, medicamento, después podemos poner acá, ¿sí? Los puntos y coma, a ver, ahí. Podemos poner otra opción que sea, ahí, ahí, me lo desplazó una. Ingrese un medicamento, la opción 2, liste los medicamentos disponibles. Medicamentos disponibles del catálogo, vamos a poner directamente. Catálogo, catálogo, del catálogo. Y la última, me llevé el punto y coma, perdón. Y en la última opción, ¿sí? Podemos decir, bueno, también que se pueda salir del menú en algún momento. ¿Sí? La opción 3, salir. Salir del programa. ¿Sí? Bien. Con esas tres opciones tenemos nuestro menú impreso. ¿Sí? Y después lo que vamos a necesitar hacer es que la persona nos ingrese una opción. ¿Sí? Para esto, ¿qué necesitamos hacer?
Saco el enunciado para que se pueda ver más Llamar al grande. escáner. Exacto, vamos a necesitar del escáner, ¿sí? Pero el escáner, ¿dónde lo estamos teniendo en este momento? ¿Dónde lo creamos? En Creamos en el el programa programa principal. principal. Exacto, entonces vamos a necesitar que este escáner lo reciba, ¿sí? De alguna forma, el menú. Para esto hay dos opciones. Si lo tenemos creado dentro del main, lo podemos mandar por parámetro. Esa es una de las opciones. Es decir, bueno, mando el escáner acá, mando el escáner acá. ¿Sí? Eso es para usar el mismo escáner en todo el programa. ¿Sí? Acá vamos a entonces recibir un parámetro que es un escáner y que se llame S, por ejemplo. ¿Sí? Entonces le voy a poder decir al escáner, bueno, S, dame el próximo entero que te ingresen. ¿Sí? Con eso me estarían dando el, el- el valor del entero eh, que ingrese el usuario. ¿Sí? ¿Y qué tendría que hacer con ese entero? Dijimos hoy que el método imprimir menú lo retornaría, entonces podemos hacer directamente que lo retorne, ¿sí? Decirle return s.nextInt y ahí ya va y nos devuelve, ¿sí? La opción. Acá lo que estamos dándole opción al imprimir menú de que nos ingresen cualquier valor y vuelva, ¿sí? Puede ocurrir. Vamos a confiar en que el usuario va a ingresar las opciones que le pedimos, ¿sí? Si no, tendríamos que hacer un proceso de validación de la opción de que sea uno, dos o tres, ¿sí? Y volverla a pedir y demás. Ese es como ustedes lo quieran. Nosotros no vamos a pedir que validen eso, ¿sí? Si tomamos hasta acá lo que hace el menú, si se fijan, compilemos, vamos a probarlo. No hay errores de sintaxis. Si vamos a nuestro programa, fíjense que si lo probamos, vamos a ejecutar el main, sin parámetros del main, perfecto. Nos tiró los print del menú y si ingresamos la opción 1, por ejemplo, la toma y lo vuelve a imprimir, ¿sí? Porque va y vuelve del programa. Si ponemos la 2, lo toma, si volvemos a poner la 1, lo toma, si volvemos a poner la 2, la sigue tomando y hasta que no ingresemos el 3, ¿sí? No va a salir. Si ponemos 3, salió del programa, ¿sí? Y no nos volvió a imprimir el menú. ¿Se entiende? Esto sería hacer un menú de opciones. Simple, ¿sí? No nos compliquemos no les vamos a pedir nada más complicado, solamente esto cuando hablamos de un menú de opciones. Bien, una vez que tenemos el menú, ya tenemos las opciones listadas, ya tenemos los valores para cada una de esas opciones, lo que podemos hacer es decir, bueno, trabajemos con este menú. Una vez que seleccionamos dentro de nuestro programa la opción, tenemos que hacer lo que nos pide el programa. ¿Qué nos pide el programa? Que para la opción 1 hacíamos, ¿qué cosa? Ingresábamos un medicamento, ¿sí? Con lo cual vamos a necesitar también para eso leer un medicamento, leer toda la información y hacer la creación del objeto medicamento, ¿sí? Vamos a necesitar toda esa cuestión. Entonces, lo que podemos hacer es decir, bueno, genial, vamos a definir una selección de la opción, ¿sí? En base a la opción podemos hacer un switch case, ¿sí? Eh, switch, opción, y en base a la opción que nos toque, ¿sí? Vamos a tener el caso del valor 1, para lo cual vamos a hacer ciertas acciones, el caso del valor 2, para el cual vamos a hacer ciertas opciones, ¿sí? Y acá necesitamos definir break. Esto, si no lo conocen, es la estructura que representa el case en Java, ¿sí? Con lo cual vamos a tomar, si tenemos el valor 1, vamos a hacer las acciones que se describan antes del break. Si tenemos el caso 2, vamos a hacer las acciones que se definan antes del break, ¿sí? Dijimos que acá estaríamos ingresando un medicamento, por lo cual vamos a necesitar crear una variable medicamento, ¿sí? Vamos a decir, bueno, necesito crear un medicamento M, ¿sí? ¿A partir de qué? De un método, ¿sí? Que lea los datos del medicamento, por ejemplo. Medicamento, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto. Y después, ese medicamento me lo guardo, ¿dónde?
en el catálogo, ¿sí? Voy a decir, bueno, catálogo, que ya está creado acá arriba, recuerden, ¿sí? En la posición, epa, ahí le pifié las teclas, en la posición en que esté la dimensión lógica en este momento, ¿sí? Voy a necesitar que, catálogo, escribí mal, perdón. En la DIML voy a necesitar que se asigne el medicamento que estoy leyendo. Ok, acabo de leer, ¿sí? El medicamento M. ¿Se entiende hasta acá? Creo un medicamento, o sea, a partir de la lectura de datos, y lo guardo en el vector, ¿sí? Hasta ahí vamos, bien. Después, en la otra opción que nos pedían, vamos a decir, bueno, vamos a listar, ¿sí? Listar el catálogo. ¿Ah? Bueno, pues esta la vamos a ver más adelante. Primero quiero enfocarme en esta. Para leer el medicamento vamos a necesitar hacer este método, porque estábamos diciendo, bueno, sí, genial, estamos queriendo crear un medicamento, ¿sí? Podemos poner directamente crear para que nos devuelva el medicamento creado y leído con todos los datos, ¿sí? Vamos a nombrarlo un poquito mejor al medicamento, al método. Entonces, ¿qué voy a necesitar ahora entonces? Otro método, decíamos recién, bueno, genial, otro método dentro de mi programa, ¿sí? Recuerden que es muy importante la modularización justamente para esto, para entender de a poquito, ¿sí? Cómo va funcionando nuestro programa. Vamos a hacer un método que sea público, nuevamente estático porque estamos en el programa principal, ¿sí? ¿Y qué nos va a devolver? Si acá lo que estamos asignando es un método, un medicamento, ¿sí? El método nos va a devolver un medicamento. Entonces decimos, bueno, genial, medicamento, público, estático, medicamento, ¿sí? El método va a ser público, estático, nos va a devolver un medicamento y se va a llamar crear medicamento, ¿sí? Y ahí vamos con la implementación. Vamos a necesitar que este medicamento se lea, ¿sí? O sea, leamos todos los atributos y se los asignemos para que lo devuelva creado el método, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a necesitar acá? Informar, ingrese, ¿sí? Con el mismo estilo de esto, ¿no? Que el usuario nos ingrese el código del medicamento, por ejemplo, ¿sí? Que nos ingrese el código del medicamento, que también nos ingrese, ¿sí? Vamos a poner toda la información que necesitamos, el nombre, ¿sí? Vamos a necesitar también que nos ingresen la presentación, ¿sí? La marca, creo que eran 5 atributos, la marca y el precio, ¿sí? El precio y el precio del medicamento, ¿sí? Estos eran los datos, no me falta ninguno, creo. A ver, no me quiero olvidar ninguno. Código, nombre, presentación, marca y precio. Sí, bien. Esos son los datos que necesitamos que nos ingresen. Pero nuevamente acá, si nos tienen que dar entrada por teclado, ¿qué vamos a hacer? Utilizar el escáner. Entonces, nuevamente vamos a necesitar que el crear medicamento reciba, ¿sí? Un escáner. ¿Sí? Y acá vamos a ir creando variables, ¿sí? Variables locales al método para guardar justamente todos estos datos. Vamos a necesitar un entero, que sea el código, por ejemplo, ¿sí? Y ese dato traerlo desde ay, no me sale, desde el escáner, ¿sí? Vamos a decirle al escáner, bueno, vamos a abreviar un poco el nombre del escáner, así es más cortito. Ese, ¿sí? Así el escáner nos traiga el next int en este caso, ¿sí? Después nos va a quedar el nombre del medicamento, para lo cual vamos a necesitar decirle que nos guardemos en un string el nombre, por ejemplo, ¿sí? Y sea s.net string, string acá, next, perdón, next line, ¿sí? Para traer string no es next string, es next line, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con la presentación. Vamos a poner pres, ¿no?
para que sea otro nombre de variable, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con la marca, pues son todos strings, ¿sí? Lo mismo nos va a pasar con el precio, pero ahora ya no es un string, sino que es un double, ¿sí? Precio, que va a ser s.next, next, double, ¿sí? Bien, ahí ya tenemos todos los datos leídos por el escáner, ¿sí? E ingresados por el usuario. Entonces lo que tendríamos que hacer es crear el medicamento. ¿Cómo creo un medicamento? Defino un, una variable, ¿sí? En este caso puede ser medicamento, momento M, ¿sí? Y le digo new, ¿sí? Medicamento. ¿Ah? Hasta ahí tenemos la creación del objeto. Y luego lo que vamos a hacer, acá estaríamos creando el objeto, ¿sí? Vamos a poner un comentario. Creo el objeto. Y ahora lo que nos va a quedar hacer es asignar todos los atributos, ¿sí? Con set. Entonces decimos m.set código, ¿sí? ¿Qué cosa? La variable que acabo de leer, código, ¿sí? m.set nombre, ¿qué cosa? El nombre que leí, ¿sí? m.set, que seguía después del nombre, presentación. Presentación, pres, ¿sí? La variable que usé ahí arriba. Y me queda marca, m.set marca, ¿sí? Con la marca. Y después me queda el precio, m.set precio con el precio que acabo de leer, ¿sí? Y lo que voy a hacer como última instrucción de este método es, como dijimos, que retornábamos el medicamento por parámetro, bueno, el método retorna, ¿sí? M, que es el medicamento creado y ya con todos los valores seteados, ¿sí? Entonces, cuando esto retorna, este medicamento que retorno, ¿dónde se asigna? Se asigna en M, acá en el programa principal, ¿sí? Entonces, una vez que está asignado, se guarda en el catálogo, ¿sí? Otra cosa que podríamos hacer directamente es decir, ¿para qué necesito M si directamente ya estoy leyendo el medicamento? Bueno, podríamos hacer directamente la asignación del producto en el catálogo. Decir, bueno, lo guardo de una en el catálogo, ¿sí? Sin esta línea de trabajo. Lo que sí me falta hacer, una vez que ya asigné, es incrementar, ¿sí? La dimensión lógica. Nunca lo olviden esto, ¿sí? Dímele más 1, ¿sí? Esta es la otra instrucción que necesitamos para poder agregar un medicamento. Ahora bien, ¿No podés incrementarla, pregunta, perdón, ¿no podés incrementarla con más? también, sí, es lo mismo, sí, con más, da igual, Ah, es lo mismo, menos comparación. ¿sí? Lo que también vamos a tener que verificar, y que no estamos haciendo todavía, y que nadie me dijo, que mal, es el tema de que tengamos espacio en el vector, ¿sí? Para ingresar un medicamento. Entonces, lo que tendríamos que verificar acá es si diml, ¿sí? Es menor a la dimensión física para poder hacer esto, ¿sí? Si diml es menor a dimf, ¿sí? Ahí en realidad puedo hacer la inserción. ¿Estamos? ¿Entiende? A ver, ahí está. Y si no, podemos informar, a ver, vamos a poner arriba para que no sea tan largo, si no es eterno. Ahí. Si no, lo que podemos hacer es avisarle, ¿sí? System.out.println al usuario, avisarle, ¿sí? No hay más espacio disponible en el catálogo. ¿Sí? Esa sería otra situación. Si no podemos insertar, podemos decir, bueno, no, no hay más lugar disponible en el catálogo. Me comí las llaves, perdón. Ahí. ¿Sí? Esa es la forma de hacer la inserción. ¿Sí? ¿Tenemos espacio? Bueno, insertamos. Leo e inserto. No tengo espacio, no hay chance de que podamos ingresar
el producto, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Luego vamos a tener la opción 2 de listar el catálogo, ¿sí? Después lo probamos todos juntos, esto de ingresar y de, y de crear de trabajar con el programa, quiero decir, ¿sí? Para listar el catálogo vamos a necesitar que cada producto pueda mostrar sus datos, o sea, pueda decir, bueno, genial, quiero mostrar que tengo mi código, mi nombre, mi presentación, mi marca y demás. ¿Cómo hago eso? Voy a necesitar que el producto se pueda imprimir, ¿sí? O que pueda entregar al menos al programa su versión imprimible, los datos que interesa tener, ¿sí? Entonces, para eso existe un método que estuvieron viendo en la clase con Alejandro, que es el método ToString, ¿sí? El método ToString es un método que se define, digamos, como estándar o como eh, es como la convención de método que nos permite devolver la versión imprimible, por decirlo así, de un objeto, ¿sí? En el caso del string, imprime el valor del string; en el caso de los booleanos, imprime el valor del booleano; en el caso de los enteros, lo mismo; y los números con decimal también, ¿sí? En el caso de los tipos primitivos, lo que hace es imprimir el valor. Pero en el caso de objetos que son creados por clases que son creados por el programador, como la clase medicamento, por ejemplo, no sabe qué hacer. Entonces, ese método lo que hace es imprimir la referencia al objeto, que es una cosa que no es representativa de lo que queremos mostrar del objeto. Entonces, lo que solemos hacer es implementarlo nosotros dentro de la clase, ¿sí? Diciendo, vamos a crear el public toString, ¿sí? Y public, perdón, string. ¿Y qué nos devuelve este método? Un string con la representación del objeto, ¿sí? Ahí les explico cómo se trabaja con el toString. Lo que va a devolver, ¿sí? Que devuelve es un string que contiene lo que nosotros le querramos poner en este caso. Si estábamos diciendo recién que al producto lo queremos representar con su código, nombre, presentación, marca y precio, lo que vamos a armar es un string con todos esos datos, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer es decir que voy a devolver el primero que nada el código, ¿sí? O podemos decir, fíjense, podemos hacer una cosa de este estilo. Producto, o medicamento mejor, así es más específico, medicamento. Y ponemos el nombre, ¿sí? Recuerden que para concatenar strings lo que hacemos es usar más, ¿sí? Entonces podemos decir el medicamento con nombre, que es nombre, ¿sí? Al medicamento con el que estoy trabajando le pido el nombre o el atributo directamente, ni siquiera hace falta el método, ¿sí? Nombre, ¿sí? Medicamento más el nombre del medicamento, más le podemos poner con código, y esto va a ir construyendo un string, ¿sí? Con código, y ahí le ponemos otro más, y el código del producto, ¿sí? Eh, el medicamento con nombre tal y código tal, le podemos decir que, perdón, se presenta y ahí le ponemos la presentación, ¿sí? Acá me falta un espacio, se presenta acá le ponemos presentación, ¿sí? Que es el atributo de si viene en caja, en esto, en otro, si en miligramos y demás. Eh, y después, podríamos haber puesto el medicamento de la marca primero para que quede más ordenado, ¿sí? Podemos decir más, para que quede un poquito más ordenado, de la marca, para que quede todo como una frase, ¿no? Y acá ponemos la marca, con código tal, se presenta en la presentación tal, y tiene el precio de venta tal, ¿sí? Con precio, y ahí le sumamos el precio, ¿sí? Con esto construimos todo un string enorme, ¿sí? Lo podemos, si quieren, almacenar
en una variable y después retornarlo, o directamente retornarlo, ¿sí? Que es lo que estamos haciendo acá. Con esto que vamos a tener, si yo tengo un medicamento, le mando el mensaje a tu string, se imprime todo este string con los datos, ¿sí? Donde dice nombre, donde dice marca, donde dice código, donde dice presentación y precio, con todos los datos del objeto que está recibiendo el mensaje, ¿sí? Entonces, ahí ya con eso vamos a tener el método toString que nos devuelve cómo se imprime el objeto. Ahora, lo que vamos a necesitar es, para el listado, justamente estábamos queriendo hacer un listado del catálogo, imprimir todos los productos o todos los medicamentos que estén dentro del catálogo. Para eso podemos hacer un método, ¿sí? Para que quede más ordenadito, que sea imprimir listado, por ejemplo, o catálogo, ¿sí? Epa, catálogo, ¿sí? Y en ese método de imprimir catálogo, ¿qué vamos a pasarle a ese método? El catálogo justamente dicho, catálogo, ay, cómo me complica esa palabra. Y otro dato que vamos a necesitar para poder recorrerlo, que es la dimensión lógica, ¿sí? Porque si no, no podemos saber hasta dónde está completo, hasta dónde está asignado, hasta dónde hay objetos dentro del catálogo, ¿sí? Y ahí vamos y hacemos otro modulito. Fíjense que el programa queda súper cortito, ¿sí? Tendríamos public, static, nuevamente, porque este método tiene que ejecutarse de manera estática. ¿Va a devolver algo? No, directamente va a imprimir en pantalla, así que no haría falta. Y le ponemos el nombre, imprimir, catálogo, catálogo, ¿sí? No recibe nada o sí, sí, recibe datos, así que ahí vamos, recibe, como dijimos recién, un medicamento, un vector de medicamentos, ¿sí? Epa, que se llama cat, por ejemplo, catálogo, y un entero, que es la dimensión lógica, ¿sí? La DL o DIML, como le quieran nombrar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este método? Justamente acá, como lo que tenemos que hacer es imprimir, es recorrer el vector, ¿sí? E imprimir cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer eso. Dijimos, tenemos el vector, ¿en dónde? En esta variable, en este parámetro, perdón, cat. Tenemos la DIML acá. Bien, vamos a recorrerlo. Decimos for de i igual eh, for de, sí, bien digo, i igual 0, ¿sí? Hasta que lleguemos a la DIML, ¿sí? Incrementando i de a 1, epa, hice borrar y puse cualquier cosa, ahí, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer en ese recorrido? Vamos a decir que lo que queremos hacer es informar el listado de productos. Vamos a poner un encabezado que diga catálogo de productos, ¿sí? Ahí. Profe, Sí, ahí en el for, no, sí, no te falta declarar el tipo de i. sí. Sí, tengo que ponerle que es entero. Sí, sí. Acá sería un system out, ¿sí? Como para ponerlo de encabezado. Punto println, ¿sí? Esto va a quedar como encabezado de que está el catálogo de productos. Le podemos poner alguna niñita, alguna cosita, como para que quede un poco más prolijito. Y después decir desde acá, int, sí, tenés razón, me estaba comiendo el tipo de datos. Dentro de este for, ir recorriendo, ¿sí? El vector. ¿Y qué voy a hacer entonces? Un systemout.println, ¿de qué cosa? De volver a imprimir, ¿no? Lo que me devuelva el medicamento, sí, perdón, el vector de medicamentos en su posición i. ¿Sí? Punto toString. Le estoy mandando el mensajito de que me devuelva su versión imprimible, por decirlo así. ¿Se entiende hasta acá? Digo, entonces, que imprime el catálogo, recibe el vector de medicamentos, recibe la DIML. Mientras no llegue al final del vector, mientras el valor de i vaya de 0 hasta la dimensión lógica menos 1, va a ser esto, ¿sí? Imprimo lo que hay en el vector en su posición i y le pido el toString para que justamente sea la versión imprimible del objeto. ¿Se entiende hasta acá?
lo que podemos hacer para el final es poner una indicación de que hasta acá llegó el catálogo, ¿no? Fin del catálogo, poner, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a sacar estas líneas que no. O podemos poner una ahí. ¿Sí? Entonces, ya con eso imprimiríamos el catálogo. ¿Sí? Si compilamos, esto nos compiló hasta donde, hasta que me comí las llaves acá en el case. ¿Ven? Ustedes acuérdense de decirme de las llaves, que siempre me las olvido. Entonces, ahí quedó una llave. ¿Sí? Ahí estamos. Y lo que se puede hacer en el case también es agregar un default, ¿sí? Default, ¿sí? Que lo que haga es directamente no hacer nada, ¿sí? Y volver a pedir otra opción. Ay, ¿qué? Y directamente no hace nada. Por las opciones que nos ingresen, ¿sí? No va a hacer nada. Si nos ingresan otra que no es ni la 1 ni la 2, no hace nada, ¿sí? Y vuelve a leer. Y ahí, bueno, ya tendríamos considerada la salida ay, no me sale la palabra, del menú. Bien. Ahí estamos. Compiló, no tenemos errores. Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Cierro acá esta ventana. Vamos a dejar el enunciado más en grande atrás. Y vamos a ejecutar. Fíjense que si tenemos nuestro medicamento, nuestro programa, compilamos de vuelta por las dudas, tenemos todo compiladito perfecto. Venimos acá y decimos ejecutemos el main, ¿sí? Tenemos que ingresar un medicamento. Bien, ingresamos un medicamento. Ingrese el código del medicamento, código 1, por ejemplo, ¿sí? Ingrese, epa, acá, uy, me olvidé de hacer algo, perdón. Acá me confundí que no le pusimos. Después de leer el entero, a veces lo que suele pasar es que nos queda el enter, por decirlo así, como texto. Entonces nos agarra valor enter acá. Tenemos que poner un next posterior. Eso me olvidé, perdón. Suele ocurrir, es una cuestión del escáner que queda cargado con caracteres, ¿sí? Ahí lo acomodamos. Es un tema de la lectura. Podemos decir el código del medicamento. Una vez que leímos el código, tenemos que como comer el carácter que quedó ahí del enter, ¿sí? Tendríamos que hacer un s.next next. Next line vamos a poner. Y que coma ese carácter, ¿sí? Esto es para sacar, para limpiar el buffer. El buffer de lectura. ¿Sí? No cancelé la ejecución, perdón. Ahí lo vamos a cancelar, limpiar ahí, y cancelar la ejecución acá. Ahí lo reseteamos, ¿sí? Ahí cancelé la ejecución. Hacia allá vamos. A ver, nuevamente compilamos. Si se fijan ahí, vamos a comer el carácter este y creo que no nos va a pasar más que ahí porque ya después tenemos next line, next line, next line. Esperemos que no nos pase con el doublet. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? Creo que es nada más con los enteros que sucede esta cuestión. Ahí vamos de vuelta. Lo ejecutamos, ¿sí? Ingresamos un medicamento. El código del medicamento, bueno, como les decía recién, podemos poner código 1, por ejemplo, y decimos ingresa el nombre, no sé, ibuprofeno, ¿sí? Vamos a poner un nombre así. Ibuprofeno, ahí. Ingrese la presentación, 400 miligramos, ¿sí? Por decir un ejemplo. Ingrese la marca del medicamento, no sé, marca 1. Ingrese el precio, vamos a ponerle que 100 pesos. ¿Sí? Ahí ya nos mandó de vuelta, fíjense, lo que debe haber hecho es ingresó el medicamento, ¿sí? Bueno, le leímos todos los datos, lo guardó en el vector y ahora lo que nos presenta es nuevamente el menú, ¿sí? Podríamos decir que lo liste y ahí deberíamos ver el ibuprofeno incorporado, ¿sí? Si se fijan acá, el catálogo de productos tiene el medicamento ibuprofeno de la marca tal, con código tal, se presenta en tantos miligramos y terminó la lectura, perdón, la impresión, es decir, el catálogo, la impresión del catálogo de productos, ¿sí? Y nos vuelve a presentar el menú. Después podríamos agregar nuevamente otro medicamento, ¿sí? No sé, ingresa el código medicamento 43, no sé. El nombre, paracetamol.
no sé, 1 gramo. Sí, 1 gramo. La marca, no sé, marca 3. Marca 2, 3, lo que sea. Ingresa el precio, no sé, 80 pesos. ¿Sí? Y ahí, si ahora listamos nuevamente el catálogo, nos está mostrando tanto, logrando un poquito para que se vea completo. Nos muestra el ibuprofeno con la marca tal, el paracetamol con la marca tal. ¿Sí? Y tenemos el catálogo impreso. ¿Sí? Y podríamos directamente salir del programa y ya salir. ¿Se entiende? Esta es la idea de cuando les pedimos un menú y cómo trabajar con el programa cuando estamos trabajando con un menú de opciones. ¿Sí? Después, bueno, la cuestión de los programas con objetos y demás es definir las clases que representan los objetos de nuestra solución, definir los atributos como privados con el tipo de dato que sea o la clase de referencia al objeto que quieran tener como atributo, los setters, los getters, ¿sí? Más, ya en la clase que viene van a empezar a ver un poquito más la creación de objetos más específica, ¿sí? Cosa de que no tengamos que hacer todo esto que hicimos de decir, bueno, creo el medicamento primero y después le hago set, 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 set. Esto lo van a partir de la clase que viene ya no lo van a necesitar, ¿sí? Lo van a hacer de otra forma, mucho más simple. Y bueno, también reconocer el tipo de método, el método toString, ¿sí? Espera, ¿dónde está el medicamento? Acá. El método toString, que nos permite retornar la versión imprimible, por decirlo así, de el objeto con el que estamos trabajando e informarla, ¿sí? Sin hacer print dentro de nuestras clases del modelo, o sea, dentro de nuestras clases de solución del problema, sino que de la impresión y de la lectura de datos únicamente se encargue nuestro programa principal. ¿Sí? Esto es importante justamente porque las clases tienen un encapsulamiento, ¿sí? Que es necesario conservar, que es necesario saber que desde fuera de la clase, o sea, desde fuera de la clase medicamento, desde el programa principal y demás, no tenemos por qué saber cómo está implementado el objeto, pero necesitamos tener una interacción con él a través de sus métodos set, sus métodos get y en este caso el toString, ¿sí? No sé si quedó alguna duda con el ejercicio. Si no me van diciendo. A ver, quiero dejar de compartir la pantalla, así puedo ver si hay alguna duda en el... Yo, profe, quería Sí, preguntar por qué en la clase de medicamento no pusiste constructores. exacto. Bueno, todo el tema de los constructores y demás es esto que les digo, que van a empezar a ver un poco más en la clase que viene. Lo dejé un poquito más para adelante por si venían un poquito más retrasados con los temas. Ah, perfecto. ¿Sí? Es toda esta idea de no usar el set, 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 set después de la creación, digamos. Dale. Principalmente eso. Bueno, no sé si quedó alguna duda con el ejercicio. Es bastante simple, pero tiene creo que todos los condimentos de lo que fuimos viendo. Y bueno, lo vamos a ir evolucionando en las siguientes clases.